la doctora Teresa Díez es médica, ha trabajado en áreas que tienen que ver con salud pública, pero está estuvo muy vinculada con empresas multinacionales, empresas farmacéuticas, y hace 4 o 5 años, Teresa por ahí me va a corregir, se involucró en esta empresa que se llama BioHope, con un producto que se llama Inmunobiograma, y yo les cuento, mi experiencia es que hace unos años, en el año 2019, escuché a gente hablar de este inmunobiograma, que me pareció interesante, una herramienta interesante, y fundamentalmente inicialmente para el área de trasplante, pero vamos a escuchar también hoy que puede llegar a ser una herramienta para otras áreas, no solamente para lo que es el trasplante de órganos. Así que muchas gracias, Teresa, perdón por la diferencia horaria, es muy tarde en España, pero bueno, te escuchamos atentamente sobre este nuevo test que se llama inmunobiograma y que va a permitir probablemente la personalización de los tratamientos inmunosupresores. Muchas gracias, Teresa. Te Muchas escuchamos. gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes allí, buenas noches aquí. Aquí son las 11 de la noche, pero hace un día fantástico. Le quiero agradecer a la Fundación Tercer Milenio, al doctor Eduardo Chuluyan y al doctor Domingo Casadei la oportunidad que me han dado de hablar y de presentar el inmunobiograma, que es un método de diagnóstico in vitro que ha desarrollado la empresa en la que trabajo como directora médica, que se llama BioHope. Entonces, el título de la charla es Immunobiogram, una nueva herramienta para personalizar el tratamiento inmunosupresor. Voy a ponerlo en forma de presentación para que se vea bien. ¿Se ve bien ahora mismo? Vale. Sí, Perfecto. perfecto, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, en principio, comentar que BioHope es una empresa de investigación y de desarrollo que está especializado en el desarrollo de soluciones para la personalización del tratamiento inmunosupresor en enfermedades de base inmunológica, de base inflamatoria. La primera patología en la que nos hemos adentrado es el trasplante renal. Voy a intentar hablar conceptualmente de cómo se desarrolla el inmunobiograma con una serie de diapositivas y luego hablar pues, de algunos de los resultados de los estudios que hemos realizado. Tal como ha comentado el doctor Eduardo Chuluyan, se está estudiando la aplicación del inmunobiograma en otras posibles patologías y un poco la misión de BioHope está en la línea pues, de investigar y desarrollar herramientas que le sean de utilidad al médico en la práctica clínica para mejorar la personalización del tratamiento. En el caso del trasplante renal, bueno, pensamos que actualmente los inmunosupresores se prescriben siguiendo una pauta de ensayo y error y que posiblemente la personalización de la terapia pues puede ser uno de los motores fundamentales para mejorar los resultados clínicos en trasplante renal. El clínico siempre cuando se enfrenta al tratamiento inmunosupresor en pacientes con trasplante renal, digamos que está en un equilibrio inestable, tal y como a mí me lo transmiten, en el sentido de que por una parte, evidentemente, con el tratamiento inmunosupresor se intenta evitar que se produzca un rechazo de causa inmunológica, pero también los inmunos son las infecciones oportunistas o como es el cáncer, y un poco siempre está en ese equilibrio entre pues, la posibilidad de una infrainmunosupresión o de una sobreinmunosupresión, y en ese equilibrio inestable pues va un poco ajustando el tratamiento con las herramientas de las que dispone en la práctica clínica. Evidentemente, las causas del rechazo, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, seguramente son múltiples. Hay unas causas de origen inmunológico, bueno, que fundamentalmente se relacionan con la existencia de anticuerpos donantes específicos, preformados, o bien con la aparición de anticuerpos donantes específicos de novo. En este sentido, creo que es importante destacar la importancia del tratamiento, ya que la aparición de anticuerpos donantes específicos de novo a veces se relaciona con una falta de adherencia al tratamiento, lo cual nos indica claramente que el tratamiento va a
rechazo, como puede ser la edad, sus comorbilidades, aspectos relacionados con el receptor del trasplante, bueno, que a veces son efectos secundarios, pues la nefrotoxicidad y por supuesto el daño renal. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la parte que está generada, en el daño que se genera inmunológicamente. Entonces la situación ha mejorado, es verdad que la supervivencia del injerto renal en el primer año post-trasplante ha mejorado enormemente, los resultados a largo plazo no han mejorado tanto. Esto es una gráfica, por ejemplo, de una corte de 6,5%. Es decir, a los 10 años del trasplante renal, bueno, se ve del injerto que va a alcanzar, dependiendo de los registros, un 35, un 40, un 50% de los pacientes, que sigue siendo, por lo tanto, un nefrólogos, ¿no? Y habitualmente, evidentemente, los nefrólogos lo que suelen hacer es seguir las guidelines, fundamentalmente las guidelines de la CADIGO. Entendemos que se hace un seguimiento del paciente con visitas más frecuentes el primer año, un poco más espaciadas después, y los objetivos del tratamiento inmunosupresor van a ser fundamentalmente pues, intentar evitar el rechazo, haciendo un chequeo, control de los efectos adversos. Por lo general el médico, bueno, la base para el tratamiento inmunosupresor suele ser el perfil de riesgo inmunológico del paciente y luego se guía en la práctica clínica pues, por una serie de índices que son de uso habitual, que son pues, un poco los que permiten valorar la función renal, la monitorización de los anticuerpos donante específicos, la monitorización de los efectos secundarios, infecciones oportunistas, etcétera. Cuando exista una sospecha de rechazo, pues probablemente se realice una biopsia, que es el gold estándar en el diagnóstico de rechazo. Y luego existen otros biomarcadores de rechazo en el mercado, muchos de los cuales, bueno, pues lo que nos indican fundamentalmente es si existe un mayor o menor riesgo de rechazo. Y una vez, bueno, que dispone de toda esta información, pues se puede plantear de dosis o un cambio en el tratamiento inmunosupresor. Y la pregunta a la que se enfrenta indudablemente es ¿con qué fármacos, qué dosis utilizar? Aquí el médico de forma habitual dispone de los datos farmacocinéticos de algunos inmunosupresores y los niveles plasmáticos evidentemente le van a... la información farmacodinámico, lo que intentamos es medir el efecto farmacológico de los fármacos inmunosupresores en su endpoint, que son las células inmunes. Entonces, en la práctica clínica, de momento, no hay ningún método que permita medir la respuesta farmacodinámica a inmunosupresores individuales. Y eso es un poco el tipo de información que intentamos proporcionar con el inmunobiograma. Bueno, por lo tanto, los retos son, bueno, yo creo que los tenemos claros, son el riesgo de rechazo del injerto, la carga de efectos adversos relacionados con la inmunosupresión y ese objetivo de mejorar los resultados a largo plazo y la calidad de vida del paciente. A mí me gusta mucho esta publicación, la verdad es que la utilizo mucho porque es una revisión maravillosa de cuál es la situación. Y, por ejemplo, se expresan algunas ideas que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, que el objetivo de la inmunosupresión sería optimizarla para intentar obtener la máxima protección, no solo para el injerto, sino también para el paciente, evitando al mismo tiempo pues, que exista una sobrecarga de efectos adversos relacionados con la inmunosupresión. ¿Cuáles son las bases del inmunobiograma? Nosotros nos vamos a centrar en las células T porque entendemos que los linfocitos T juegan un papel clave en el inicio y en la mediación de las respuestas a lo inmune. En la publicación se encuentra esta frase que la he recogido de las respuestas de las células T en diferentes momentos a lo largo del trasplante sigue siendo una necesidad no cubierta en el seguimiento clínico de los pacientes. Lo que vemos aquí es que bueno, los fármacos que se utilizan en la fase de mantenimiento del trasplante renal, ya sea el micofenolato, perdón, los inhibidores de la calcinurina, el sirolimus, everolimus, los mTOR, pues al final todos ellos tienen como target final las células T. Un poco la idea o la base conceptual del inmunobiograma, y por eso de ahí su nombre, es el antibiograma que conocemos todos los médicos porque se han usado con éxito durante mucho tiempo para personalizar y optimizar el tratamiento de las infecciones. Y la base se la voy a comentar porque les va a resultar muy parecida y les va a ayudar a comprender el test funcional del que estamos hablando. En el antibiograma lo que se hace es se cultivan los gérmenes que están generando la infección, se introducen en una placa de agar,
bueno, se colocan los antibióticos en pocillos a través de los cuales se difunden hacia el agar y generan, bueno, una inhibición en el crecimiento de los gérmenes que están expuestos a este antibiótico. Y por lo general el halo de inhibición del crecimiento de los gérmenes pues es proporcional al efecto, a la eficacia, a la efectividad del antibiótico. Todo ello al final a lo que nos lleva es a la generación de unas curvas de dosis-respuesta que nos van a permitir seleccionar para cada paciente el antibiótico con el cual esperamos que la respuesta de la infección sea mejor. Otra de las bases para poder experimentar o haber llevado a cabo y desarrollado el inmunobiograma es que sí que existen algunas publicaciones que demuestran que se puede medir la acción inhibitoria que ejercen los inmunosupresores sobre las células del sistema inmune, se puede medir in vitro. Entonces, hay publicaciones y algunas líneas de investigación y en estas líneas de investigación también se observan algunos trabajos, aunque es verdad que muchos de ellos son unicéntricos, están realizados con muestras pequeñas de pacientes, pero se observa que la respuesta farmacodinámica que se mide in vitro pues sí que se relaciona con los outcomes clínicos del paciente, tanto con el rechazo del injerto como con las infecciones oportunistas. Yo voy a poner un ejemplo porque bueno, he puesto la foto de Hirano, que es un japonés que generó una línea de investigación en este sentido. Entonces, voy a comentar el método que utilizaban en su departamento y que luego han seguido algunas de las personas que han trabajado en este departamento. Pues, por ejemplo, en pacientes con trasplante renal, ellos lo que hacían era cultivar PBMCs, que son las células mononucleares de sangre periférica, se cultivaban durante 3 o 4 días y se estimulaban con un estímulo inmunológico que era la concanavalina A y se exponían en pocillos a concentraciones seriadas de inmunosupresores. Y lo que medían era la blastogénesis celular, o sea, la blastogénesis de las células inmunes, que la medían inicialmente con H3, con 3-H-timidina o con el MTT, que es un ensayo que permite medir la actividad metabólica de las células. Y generaban curvas de dosis-respuesta. Entonces, por ejemplo, en esta curva de dosis-respuesta lo que vemos es, bueno, por una parte las concentraciones ascendentes de los distintos inmunosupresores, vemos el índice de blastogénesis, o sea, de proliferación que tenían los linfocitos, y vemos cómo se generan curvas diferentes según el inmunosupresor, y vemos cómo en función de la dosis, cuando la dosis es baja, pues se frena poco la blastogénesis, y a medida que aumenta la dosis, a medida que la curva se desplace a la derecha, pues vemos que hay una mayor inhibición de la proliferación de linfocitos T. Ellos utilizaban como parámetro de medida la IC50, que es la concentración a la cual se observaba un 50% de inhibición de la blastogénesis de los linfocitos T. Entonces, un poco en esta línea, pues Biohope lo que ha desarrollado es el inmunobiograma. Y voy a comentar un poco las bases. Por una parte, es un test para el cual se requiere solamente una muestra de sangre periférica y lo que se hace es aislar las células mononucleares, aislarlas y luego congelarlas. Es un test funcional porque va a utilizar un cultivo vivo de estas células inmunitarias del paciente. Y lo que vamos a medir al final es el efecto final de cada inmunosupresor sobre la actividad metabólica de las células, porque la actividad metabólica de las células lo que indica es el nivel de activación y proliferación celular que tienen las células, ¿de acuerdo? En lugar de medir pues, moléculas intermedias, citoquinas, lo que vamos es un poco ir como al endpoint, a la diana final de la acción de los inmunosupresores. Bueno, entonces lo que vamos a medir es la respuesta a inmunosupresores individuales, ¿de acuerdo? Que son fármacos que actúan
inhibiendo la activación y la proliferación de los linfocitos T. Algunos tienen una acción más antiproliferativa, como el micofenolato, pero en conjunto todos ellos tienen como diana final los linfocitos T y todos ellos inhiben o bien su activación o la proliferación celular. Luego, este test, bueno, pues consta de un kit donde se incluyen todos los reactivos necesarios para que se pueda llevar a cabo en otros laboratorios, aunque es verdad que son laboratorios, es conveniente que los laboratorios pues tengan experiencia en cultivos celulares, que al final pues sí que revisten cierto nivel de delicadeza, ¿no? y a veces de complejidad. Pero en principio sería una técnica que sería fácilmente transferible a otros laboratorios. Este es el proceso. Voy a intentar explicarlo. Si surge cualquier duda me la pueden preguntar sobre la marcha. Aunque la diapositiva es muy densa, pero creo que no es complicado de explicar. Lo que se hace es se extrae una muestra de sangre periférica. En esta muestra de sangre periférica lo que se hace es se aíslan las células mononucleares con FICOL, o sea, con un método estándar de los que se utilizan en el laboratorio, y estas células se van a estimular. Es verdad que la estimulación inmunológica se hace de una forma muy específica con Dynavits, que actúan sobre CD3 y CD28, porque lo que se intenta hacer es imitar la estimulación inmunológica que tiene lugar en condiciones normales en los pacientes con un trasplante renal. Tras esta estimulación, lo que se hace es incluir las células en un hidrogel. Lo que intentamos es un poco que las células estén en un medio 3D que de alguna forma sea semejante a los tejidos fisiológicos donde tiene lugar su activación y proliferación. Estas células en el hidrogel, que es una matriz que está compuesta pues, de metilcelulosa y colágeno fundamentalmente, lo que se hacen es colocar en una placa con distintos canales, aquí vemos distintos canales, es una placa, y se introducen en los canales, ¿de acuerdo? Y en cada uno de estos canales se va a colocar un disco que está impregnado con un inmunosupresor, ¿de acuerdo? Habiéndose estudiado perfectamente pues, el inmunosupresor, las concentraciones necesarias, etc. Y lo que sucede es que a partir de este disco se produce una liberación del inmunosupresor que genera por difusión pasiva un gradiente de concentración a lo largo del canal. Entonces, al generar ese gradiente de concentración, lo que va a hacer es inhibir la activación y la proliferación de las células del canal. Lógicamente, cerca del disco la concentración del inmunosupresor es mayor y el efecto inhibidor es mayor, y a medida que el inmunosupresor difunde a lo largo del canal, la concentración será progresivamente más baja y el efecto inhibitorio será más leve, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se mide? Se mide introduciendo una sonda vital, que es la resazurina, que lo que permite es medir la actividad metabólica de las células, mide fundamentalmente las reacciones redox. Es una sonda vital que está claramente avalada y lo que hace es, en función del nivel de actividad metabólica, emite una señal de fluorescencia, de tal forma que vamos a tener uno de los canales va a ser lo que llamamos el control positivo o control de activación, donde están las células cuando han sido estimuladas inmunológicamente, pero no han sido expuestas a un fármaco inmunosupresor. Y entonces, lógicamente, aquí el nivel de actividad metabólica es enorme y la señal de fluorescencia es muy grande. Mientras que en aquellos canales en los que hemos introducido un disco con un inmunosupresor que difunde a lo largo del canal, la inhibición de la actividad metabólica es muy grande, altas concentraciones, y paulatinamente disminuye a lo largo del canal. Y vamos a tener pues, un canal de control con un control positivo de activación y un canal blanc de control basal. Estas señales de inmunofluorescero, ¿de acuerdo? Y mediante un software que se ha desarrollado específicamente, bueno, pues permite transformar las señales que se miden a lo largo de muchos puntos a lo largo del canal, pues lo que generan son unas curvas de dosis-respuesta, que ahora pondré una diapositiva donde se ven de forma más cercana, y nos van a permitir un poco pues posicionar al paciente en la respuesta a cada uno de los fármacos inmunosupresores en relación con la respuesta que presenta pues, una población representativa de pacientes con un trasplante renal. ¿De acuerdo? Esa es un poco la plataforma tecnológica que es el inmunobiograma.
Estos son las curvas de dosis-respuesta. La dosis estaría representada en el eje de las X, la respuesta en el eje de las Y. Lo que medimos es el nivel... ¿Sí? Lo que medimos es el nivel de activación y proliferación de los linfocitos T. Tenemos que tener en cuenta que aquí la dosis va, claro, este sería el punto cero del canal, digamos que la dosis va de más a menos, ¿de acuerdo? Es como que el eje X representa el recorrido a lo largo del canal. Lógicamente la inhibición va a ser mayor a mayor concentración al principio de la curva y va a ir disminuyendo a medida que la concentración disminuye. Entonces vamos a encontrar pacientes que tienen un perfil de mayor sensibilidad y un perfil de menor sensibilidad con estas curvas. Y lo que hacemos es utilizar los parámetros que describen las curvas, que son fundamentalmente el área sobre la curva, que viene a ser la capacidad inhibitoria que tiene el fármaco a nivel global, a lo largo de toda la curva, y luego vamos a medir también el ID75, ID50 y el ID25, que viene a ser la dosis en la cual se obtendría una inhibición del 75 o el 50, que representa una mayor sensibilidad, donde la acción, el área sobre la curva es mucho mayor porque existe una acción inhibitoria mayor del inmunosupresor y por lo tanto el porcentaje de activación y proliferación de los linfocitos T es menor cuando existe una alta sensibilidad que en el caso de que exista una baja sensibilidad. Lo que hemos hecho ha sido normalizar los valores de estos parámetros en base al control de activación y al control basal para cada fármaco. Y al final lo que tenemos es que estos parámetros van en una franja que va de 0 a 1, que es de menos sensible a más sensible. Y todos se mueven en la misma dirección, ¿de acuerdo? 0 indicaría una menor sensibilidad al fármaco y 1 indicaría la máxima sensibilidad al fármaco. Entonces, ¿qué se espera? Pues que un paciente que responde menos al fármaco, pues tenga más riesgo de rechazo, ¿de acuerdo? Y que un paciente que sea más sensible al fármaco, pues a lo mejor presente un mayor riesgo de presentar una infección oportunista. Voy a bajar esto así. Muy bien. Entonces, un poco por resumir lo que hemos comentado, se hace una extracción de sangre del paciente, de sangre periférica, se aíslan los PDMCs, posteriormente se lleva a cabo el bioensayo, que es un bioensayo funcional que se basa en el cultivo de células vivas inmunes del paciente y en su exposición a inmunosupresores individuales, ¿de acuerdo? Y mediante un software que se ha desarrollado en BioHope, pues se analizan los datos que proporciona el fluorímetro, se lleva a cabo un análisis matemático y al final lo que generamos es una curva de dosis-respuesta por cada paciente y por cada inmunosupresor. Esa curva se va a transformar finalmente en un informe que se le hace llegar al médico, donde obtiene una información sobre el nivel de sensibilidad a cada uno de los fármacos que se testan en el inmunobiograma. Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué sería el inmunobiograma? Es un ensayo, un bioensayo funcional para la medida in vitro de la actividad metabólica de las células del sistema inmune de sangre periférica que han sido activadas inmunológicamente para que trabajemos sobre todo con linfocitos T en respuesta a una exposición a fármacos inmunosupresores individuales. Bueno, voy a hacer un breve recorrido por algunos de los datos clínicos que tenemos con el inmunobiograma. Tenemos un estudio de prueba de concepto y un estudio internacional que es observacional, transversal, que se realizó en 9 centros a nivel europeo y estadounidense, con una N de 160. Ambos proyectos fueron financiados por un Horizon 2020 de la Unión Europea. Tenemos un estudio de validación de los resultados del Transbio que estamos trabajando ahora, por eso no voy a, o sea, se está obteniendo todos los resultados ahora, voy a presentar solamente unos resultados preliminares muy sencillos y tenemos en marcha ya un estudio que es un estudio de seguimiento longitudinal en pacientes donde se hace el seguimiento desde antes del trasplante a lo largo de un año. Son pacientes que se biopsian
y que posteriormente hacemos un estudio de extensión de 2 años más, donde existen 14 centros involucrados a nivel internacional y esperamos capturar una N de 450 pacientes. Bueno, esto es solamente una pincelada sobre el estudio de prueba de concepto. Aquí lo que vemos son los resultados del inmunobiograma. Vemos que recogiendo las curvas de los 60 pacientes para cada uno de los inmunosupresores, pues surge una curva de dosis-respuesta que además tiene, bueno, una morfología, digamos que peculiar para cada uno de esos inmunosupresores. Y esto sería una gráfica donde lo que vemos es cómo las curvas para cada inmunosupresor de un mismo paciente son diferentes, ¿de acuerdo? Para cada uno de los inmunosupresores testados. En este estudio se testaban 7 inmunosupresores, con lo cual vimos que el inmunobiograma, bueno, que era una técnica factible y que proporcionaba un patrón de respuesta farmacológica del paciente a cada uno de los inmunosupresores testados. Este estudio está publicado junto con una descripción de la técnica, está publicado en la revista Frontiers of Immunology en enero del año pasado. Tenemos aquí el estudio Transbio, que tenía 2 objetivos fundamentales, aunque yo me voy a centrar en esta charla en el primero. Lo que se intentó aquí fue intentar comparar qué sucede cuando se cogen pacientes que están en los 2 polos del espectro clínico. Es decir, se seleccionaron pacientes que presentaban un buen curso clínico y pacientes con un mal curso clínico en términos de rechazo. Y se les efectuó un inmunobiograma. La segunda parte del estudio era para medir la consistencia de distintos inmunobiogramas realizados en el mismo tiempo al mismo paciente y en el tiempo para el mismo paciente cuando habían pasado 30 días, ¿de acuerdo? Y aquí se hacían 3 inmunobiogramas basalmente y 3 al cabo de un mes. Si nos centramos un poco en la parte inicial, estos son los criterios de inclusión de los pacientes con mal curso clínico y con buen curso clínico. Los de buen curso clínico presentaban una función renal estable en los 18 meses previos, no tenían anticuerpos donantes específicos de novo, no tenían antecedentes de episodio. Mientras que los pacientes con mal curso clínico eran aquellos en los cuales se había observado un deterioro en la función renal en los últimos 18 meses que se objetivaba en base a cambios en la creatinina y por la existencia de proteinuria y existían además signos objetivos de rechazo inmunobiológico, entendiendo como signos objetivos una biopsia con signos claros de rechazo, mediado por anticuerpos o por células o mixto, y con anticuerpos donantes específicos con un nivel de inmunofluorescencia superior a 3000. Este estudio se realizó en pacientes en la fase de mantenimiento, en pacientes que llevan al menos un año trasplantados. Y los criterios de exclusión pues eran el rechazo del consentimiento informado, la existencia de enfermedades sistémicas activas que hubieran presentado algún brote en el año previo, pese a tener un tratamiento inmunosupresor, una lesión por isquemia reperfusión severa, un donante fallecido muy anciano, dobles trasplantes, infecciones activas por VIH o por virus de la hepatitis B o C que pudieran suponer algún tipo de problema en el manejo del laboratorio de las muestras, lesiones crónicas del injerto no relacionadas con procesos inmunitarios desde el punto de vista del clínico o enfermedades renales primarias recurrentes. Bueno, voy a hacer una breve descripción de los resultados. Estos son las características de los subgrupos. Como he comentado, lo que intentamos es comparar los 2 polos del espectro. Entonces, bueno, pues los datos al final eran, eran bastante similares, los datos sociodemográficos, el tiempo desde el último trasplante era una media pues, de 8 años en el grupo de buen curso clínico, de 6,40 en el grupo de mal curso clínico y en general no presentaban diferencias significativas en aspectos importantes como por ejemplo en el número de mismatch HLA pretrasplante, no existían diferencias significativas entre los 2 grupos y evidentemente donde existían diferencias era claramente en aquellos factores que eran criterios de selección de la muestra, ¿no? Lo que vemos es que en los pacientes con un mal curso clínico un 60% presentaron anticuerpos donantes específicos positivos a titulaciones altas y luego en un 78% se realizó una biopsia que fue anormal en el 98% y donde se veían datos de rechazo mediado por anticuerpos, rechazo mediado por células, cambios borderline, etcétera.
Donde se observó una diferencia fue en el nivel de retrasplante, que era más frecuente en los pacientes con un mal curso clínico, y luego también se observaron diferencias pues, en el número de tratamientos, que era más frecuente un tratamiento con 3 fármacos en los pacientes con un mal curso clínico en términos de rechazo, y en el tratamiento con esteroides, que se usaban de forma más frecuente en los pacientes con un mal curso clínico. Esto es una primera gráfica que, bueno, es una TED Student, donde lo que hicimos fue, pues, medir todos los parámetros de la curva para cada uno de los fármacos que se testaron. Aquí no se ve, un momentito, sí, es que no se ve, sí, un momentito, a ver, ahora. Así. Entonces, lo que hacemos es comparar los pacientes con buen curso clínico y los pacientes con mal curso clínico, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es ver los pacientes que están tratados con cada uno de los fármacos, es decir, los pacientes que están tratados con micofenolato o con tacrolimus, con esteroides, con ciclosporina o con everolimus. Y lo que hacemos es comparar los valores de los parámetros de la curva en los pacientes que tienen un buen curso clínico, que están indicados en verde, con los pacientes que tienen un pobre curso clínico, es decir, que tienen datos objetivos de rechazo. Y una cosa muy llamativa de este estudio de comparación de medias fue la consistencia en los resultados, porque realmente para todos los parámetros de la curva se observaba que en conjunto los parámetros presentaban indicios de una mayor sensibilidad al fármaco en el grupo con un buen curso clínico que en el grupo con un mal curso clínico. Y esto lo observamos de forma bastante consistente para todos los parámetros. Es verdad que no en todos los casos fue significativo. Se observó una significación para algunos parámetros del ácido micofenólico, del tacrolimus y de los corticosteroides. En el caso de la ciclosporina y del everolimus, se observó para el ID25 y en el caso de everolimus para todos los parámetros, pese a que el tamaño de las muestras era pequeño. ¿Y la conclusión cuál es? Pues en principio que los pacientes con un buen curso clínico mostraron en conjunto un perfil de mayor sensibilidad a los inmunosupresores que estaban tomando frente a los que habían presentado un mal curso clínico con datos objetivos de rechazo. Posteriormente hicimos una regresión logística, primero univariada y luego multivariada. En la regresión logística multivariada, aquí he marcado los parámetros que resultaban mostrar una asociación con la incidencia de un mal curso clínico o con signos objetivos de rechazo, que eran el AO0 en el caso del micofenolato, en el caso de tacrolimus los 3 IDs, 75, 50 y 25, y en el caso de los corticoides, pongo metilprednisolona porque al final lo que se introduce en el disco del inmunobiograma es el principio activo de cualquier corticoide, que es la metilprednisolona, ¿de acuerdo? Pero en los pacientes que estaban tomando un corticoide, pues se observó que existía una asociación significativa con el ID50 y el ID25. Y posteriormente lo que hicimos fue hacer una regresión multivariante de la que aquí solamente expreso el resultado final. Se hizo una regresión logística multivariante por pasos, descartándose poco a poco las variables y al final nos quedamos con la variable que tenía un mayor impacto en la variable dependiente, que era la existencia o no de un mal curso clínico en términos de rechazo. Y entonces nos centramos en el estudio de la AOC para el micofenolato, en el estudio del ID25 para tacrolimus y en el estudio del ID50 para los corticoides. En el caso de la ciclosporina y del everolimus, vemos que no se obtenía una significación que posiblemente tenga que ver en parte con el tamaño de la muestra. De hecho, haciendo un bootstrap, por ejemplo, con everolimus, sí que se obtenía una significación estadística. Y bueno, lo que observamos fue, en base a las ecuaciones que se obtienen en la regresión logística multivariante, lo que observamos fue que si obtenemos el valor del parámetro, por ejemplo, este es el micofenolato, donde hemos trabajado, hemos dicho fundamentalmente con el área sobre la curva, que les recuerdo que va de 0 a 1, 0 es menos sensible y 1 es más sensible. Y si cogemos cualquier paciente y medimos con el inmunobiograma el valor de este parámetro, de la OC para el micofenolato, en pacientes que están tomando micofenolato, vemos que el paciente, bueno, se podría situar en un percentil
entre 0 y 100, estando en 0 los menos sensibles y en 100 los más sensibles. Y lo que vemos es que a medida que aumenta la sensibilidad al micofenolato, lo que pasa es que disminuye el riesgo de rechazo. Esto se puede observar mejor en este box plot, donde están representados los percentiles. Se ve como del percentil 10 al percentil 90, lo que quiere indicar el valor de la AOC es una mayor sensibilidad del paciente al micofenolato, y vemos cómo el riesgo de rechazo pues, disminuye a medida que la sensibilidad aumenta, o dicho al revés, a medida que el paciente presenta una menor respuesta farmacológica al micofenolato, aumenta el riesgo de rechazo. Y esta misma relación se observaba tanto para el MPA con la OC, para el TAC y para los esteroides. Entonces, bueno, pues este estudio lo que nos permitió es obtener algunas conclusiones, fundamentalmente que el inmunobiograma da una información farmacodinámica sobre la respuesta de las células inmunes del paciente al efecto inhibidor de cada inmunosupresor individual, que se puede determinar en cada paciente cuál es su perfil de sensibilidad o de respuesta a los inmunosupresores individuales que se hayan testado, y que ese perfil de sensibilidad parece relacionarse con el resultado clínico en términos de rechazo. Este es un segundo estudio del que solo voy a presentar 2 diapositivas, que lo que intenta es validar los resultados del estudio TransBio, pero en este estudio lo que hacemos es coger toda la muestra de pacientes, no solamente los 2 polos del espectro, porque lo que queremos es tener una muestra lo más representativa posible de los pacientes que han experimentado un trasplante renal. En conjunto, se obtuvieron 222 pacientes con un inmunobiograma válido. Se están procesando los inmunobiogramas, es decir, de momento solamente tenemos resultados preliminares de los primeros 138 pacientes de los que tenemos el resultado del inmunobiograma. Los criterios de inclusión fueron muy poco restrictivos para intentar mantener una muestra representativa de la población con trasplante renal, y un poco el objetivo que tenemos es centrarnos sobre todo en la AOC. O sea, la idea es que el informe final que le llega al clínico esté centrado en un único parámetro de la curva, que es el que da la información de lo que sucede a lo largo de todo el gradiente de concentración del inmunosupresor. Entonces, este estudio nos ha permitido obtener la distribución normal de los valores de AOC para cada inmunosupresor testado, así como el cálculo de unos Z-scores para cada inmunosupresor, y luego valorar la asociación del Z-score con los resultados clínicos. Yo les pongo aquí, ven como la distribución de los valores del inmunobiograma para cada fármaco en toda la población analizada, que de momento son 138 pacientes, pues siguen una distribución normal que nos permite calcular unos Z-scores. Esto implica que nosotros podríamos posicionar a cualquier fármaco al que le realicemos un inmunobiograma, le podemos posicionar dentro de esta curva normal frente a los valores de la población de referencia, y ver si se aleja una desviación, 2 desviaciones o 3 desviaciones típicas del valor de la media. ¿De acuerdo? Y simplemente voy a poner la T de Student, porque ahora mismo estamos realizando, bueno, pues todos los análisis de regresión logística univariante, multivariante, que les vamos a presentar probablemente en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología en España, que tiene lugar en noviembre. Y esto simplemente para estos datos preliminares, una T de Student, donde vemos de nuevo cómo existe bastante coherencia. Estamos centrándonos en el área sobre la curva y vemos cómo los pacientes que no habían presentado rechazo, que tenían un excelente curso clínico, pues presentan un nivel de sensibilidad al fármaco que están tomando mayor que los pacientes que sí que han presentado signos de rechazo. Bueno, las conclusiones de alguna forma es que el inmunobiograma nos permite posicionar a cada paciente en una escala de respuesta farmacológica a cada inmunosupresor con respecto a la población de referencia, y que se observa pues, que el perfil de sensibilidad difiere en los pacientes que presentan o no presentan rechazo. Finalmente, una breve mención al estudio Biotrain, solamente al diseño, que es un estudio que nos va a permitir ver y valorar lo que sucede con el inmunobiograma a lo largo del tiempo. Se incluyen pacientes antes del trasplante, se recogen inmunobiogramas cada 3 meses. Se realizan biopsias por protocolo, son centros donde se realizan biopsias por protocolo, donde estamos llevando a cabo el estudio, y
siempre se correlaciona bueno, el resultado del inmunobiograma con las biopsias que se hayan relacionado. Y el objetivo fundamental son dos los objetivos. Por una parte es ver la relación de la respuesta farmacológica a los fármacos que toma el paciente en pacientes que presenten datos de rechazo frente a los que no los tengan, corroborados por medio de una biopsia siempre. Y el segundo objetivo se relaciona también a el otro polo, que es el polo de la sobreinmunosupresión, o sea, ver si pacientes que son más sensibles, que presentan más respuesta a el inmunosupresor que toma el paciente, pues tienen un mayor riesgo de tener efectos secundarios, fundamentalmente infecciones oportunistas. Bueno, hay datos también, por supuesto, de precisión de la técnica que se han obtenido con donantes sanos, donde cumplimos los estándares que se exigen a nivel de repetibilidad y de reproducibilidad. Y un poco las últimas diapositivas son para intentar posicionar un poco el inmunobiograma dentro del espectro de biomarcadores que se han desarrollado de forma exhaustiva durante los últimos años, indicar que nosotros no pretendemos ser un biomarcador de rechazo, sino un test de respuesta farmacológica a inmunosupresores individuales. Hay múltiples test ahora mismo que nos dan una idea de si el paciente puede tener un mayor o menor riesgo de rechazo, que en algunos casos incluso puede ser que nos ayuden a evitar una biopsia o a inducir una biopsia. Existen test funcionales que miden células vivas como el ELISpot y el Immuno, que miden un poco el nivel de inmunosupresión en el paciente, pero dan una medida global, no dan una medida por fármaco, y nosotros, bueno, lo que añadimos es que damos una respuesta a inmunosupresores individuales que le puede servir al médico junto con los datos de farmacocinética para centrar pues, a qué fármaco parece responder mejor el paciente. Por lo tanto, siempre que tengamos un paciente nuevo, pues por una parte valoraremos el riesgo de rechazo, el riesgo de efectos adversos. Por supuesto, se tendrán, como siempre, en cuenta los datos que proporciona la farmacocinética, que son enormemente útiles para titular la dosis y el tratamiento, y pensamos que la información que añade el inmunobiograma, la información farmacodinámica, pues puede ayudar o podrá ayudar al clínico a una mayor individualización de la terapia. Y con esto un poco acabo con los mensajes que me gustaría que se llevaran a casa, que es una técnica de diagnóstico in vitro, que se hace sobre una muestra de sangre, que da una información farmacodinámica sobre la respuesta a inmunosupresores individuales y que, unida a toda la información complementaria que maneja el título, esperamos que pueda facilitarle la adopción de una terapia inmunosupresora más personalizada para obtener mejores resultados clínicos, menos efectos adversos, una mayor calidad de vida y una reducción en los costes sanitarios, que conlleva pues, el que aparezcan rechazos o efectos secundarios debidos a la inmunosupresión. Y esto es todo. Muchas gracias.